Bien, em, el día domingo estuvimos predicando, compartiendo la palabra del Señor ahí en la segunda epístola del apóstol Juan, ¿cierto? Y yo estaba revisando lo que alcanzamos a cubrir porque no quise hacer toda la predicación porque hubiese sido muy larga y fue hasta el versículo 6, básicamente lo que pudimos cubrir el día domingo. Vamos a darle lectura y bueno, después hoy día va a estar Patricio nomás conmigo, y después vamos a comentar un poquito, a ver algunas aplicaciones, algunos énfasis que siempre son necesarios hacer. Voy a leer, dice así el texto bíblico: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará en nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, o un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Bien, el primer punto entonces, ahí va a hacer sus comentarios mi hermano Patricio. Amor y verdad son inseparables. Amén. Sí, bueno, en este versículo, más que nada en el versículo número 1, vemos cómo Juan muestra su amor por la comunidad a la que él le escribe, donde dice, les amo en verdad, lo que sugiere que es un amor que no es superficial, que no es un amor interesado, algo que él espera tener a cambio, sino que está fundamentado y está basado en el Evangelio. Este amor también nos debe ser un recordatorio para nosotros, para usted, hermano, y para mí, de una fe cristiana algo genuino. No es solo un conjunto de creencias teóricas o de creencias abstractas, sino que es una relación viva, es una relación real que tenemos con Dios primeramente, y eso también se debe reflejar con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con, con quienes quizás no nos agrada tanto, sino que tiene que ser a nivel general, debemos demostrar el amor. Al igual que Juan, debemos demostrar amor y cuidado también por nuestros compañeros creyentes, por nuestros hermanos que también están luchando en día a día por agradar al Señor. Sabemos que no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero debemos esforzarnos por continuar, por perseverar. También es esencial el amor en nuestras relaciones como creyentes. No se trata solo de palabras, no se trata solamente como algo teórico, sino que tiene también relación con actuar, con un corazón genuino hacia los demás y especialmente también en los tiempos que puedan ser difíciles también con nuestros hermanos. Al final del día, cuando termina nuestro día, debemos meditar en esto. No importa cuánto teórico podemos saber, cuánto conocimiento, si eso no se refleja en nuestro día a día. Y debemos pensar si es que reflejamos esa verdad del Señor, si reflejamos también su amor, si somos testigos de ellos en nuestra vida cotidiana y también en cómo nos apoyamos con los hermanos en la fe. Así que eso, hermano, respecto al primer punto, a tener la teoría, claramente está bien saber la palabra del Señor, pero también debemos vivirla, también debemos reflejar eso en nuestro día a día. Amén. Gracias, Patricio. Sí, bueno, así como enfatizando ciertas cosas de cada versículo, en el versículo 1, la parte que yo considero más práctica para nosotros es cuando Juan al final le dice, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Esa parte del versículo tiene un alcance, digamos, amplio en el propio contexto. Él estaba diciendo de que él, no solo él amaba a esa iglesia, sino que todos los que conocen la verdad, y decíamos durante esta predicación y también la del domingo antepasado, que esa verdad tiene que ver con Jesucristo, con su evangelio, más ampliamente con su palabra, esa es la verdad. Y él entonces aquí afirma, ¿no? Que los que conocen la verdad de manera directa van a manifestar amor.
Y aquí él incluso está hablando ni siquiera en una iglesia local propiamente tal, está hablando de otra iglesia, de otros creyentes que pueden amar a esta iglesia también. Entonces, ¿cuánto más, no? ¿Cuánto más debiese ser esta realidad de amor entre nosotros quienes conformamos parte de una misma congregación? Aquí uno siempre se acuerda de Primera a los Corintios capítulo 13, ¿no? Y todas esas características que tiene el amor, y es así que nosotros debiésemos siempre desafiarnos, porque como muy bien decía Patricio, en la teoría todos podemos llegar a ser muy buenos, pero finalmente es en la práctica donde se va, y es lo que está haciendo Juan en el fondo. Es la práctica de ese amor la que va a hacer la manifestación de cuán genuina o no es nuestra fe. Y, y es también interesante, lo vamos a ver después, ¿no? Pero cómo el apóstol Juan también encuadra el amor con relación a la verdad. O sea, estos dos términos dominan esta carta, el amor y la verdad. Entonces, el amor no es solamente una cuestión subjetiva o de sentimiento, sino que está encuadrado en la verdad revelada. Entonces, no se pueden separar ambas cosas. Em, y este amor, ¿cierto? Este amor que Dios nos demanda es también un amor que Él nos ha permitido manifestar. Porque, otra vez, es un amor que surge y perdura por la vida de Cristo en nosotros. No es algo que nosotros podamos em, fabricar de manera personal o por esfuerzo. Surge por la vida de Cristo en nosotros y es así que nosotros debemos buscarlo en ese sentido, ¿no? Sabiendo eso y no desde el punto de vista solo del esfuerzo humano. Pero aquí también siempre está esa tensión, ¿no? Porque alguien podría decir, "Pero yo no siento de hacerlo". Bueno, eso es peligroso, ¿no? Porque alguien podría llegar a decir, yo no siento de amar a tal hermano o tal persona, o no siento soportarle, o todas las características que tenga el amor, sostenerle. Pero ahí de nuevo, ¿no? Está reduciendo el amor a los sentimientos, no a la verdad. Entonces nosotros como creyentes tenemos que, si sabemos que somos hijos del Señor, si hemos nacido de nuevo, si tenemos ese testimonio interno que habla el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos. Eso es algo interno, es algo que cada uno de nosotros tiene, debe tener. Y ya si esa vida se manifiesta, bueno, debemos seguir intencionalmente las manifestaciones de amor que la palabra nos muestra y cuyo mayor representante, usted sabe quién es, ¿no? Jesucristo. Jesucristo es el mayor representante de este amor que se da, porque imagínese que Él se dio por pecadores como tú y como yo, por hombres, por mujeres sin, eh, sin grandes cualidades, personas pecadoras, personas imperfectas, personas llenas de tachas. Y el Señor se dio por nosotros en la cruz del Calvario y lo hizo por amor, lo hizo por obediencia al Padre, pero lo hizo también por amor a su iglesia, a sus redimidos. Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo y nos ha dado este ejemplo de manera de también poder nosotros seguirlo. El segundo versículo dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, bueno, es un poco lo mismo que yo estaba diciendo, y estará con nosotros para siempre. ¿Por qué? Porque es un amor en virtud a la obra de Cristo, y emana de esta relación de Cristo con su iglesia, con cada uno de nosotros. El verso 3 dice, la gracia, la misericordia, la paz estarán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Yo aquí quisiéramos un ejercicio también de evaluación y de proyección. De evaluación en el sentido de que nosotros hemos recibido gracia, misericordia y paz. Recuerden que esto, el del texto, a diferencia de otros saludos, Juan lo declara como una afirmación. Lo hemos recibido en base a qué? A la obra de Cristo. Pero ahora, no solo desde el punto de vista de receptores, sino pensar de qué maneras prácticas nosotros podemos manifestar gracia, misericordia y paz con otras personas. Dado que la hemos recibido en Cristo, em, ¿de qué manera hoy día yo como creyente estoy manifestando gracia hacia los demás, misericordia hacia los demás? Estoy en relaciones de paz con los demás. Y eso debiese para nosotros representar un desafío, ¿no? De que esta verdad del Evangelio se haga práctica en nuestras vidas. Em,
como notarán también al final del versículo, ¿no? Del Dios y Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, esos énfasis los explicábamos, tienen su explicación por el contexto en el cual está escrito la carta, que lo vamos a ver el próximo domingo respecto del desafío doctrinal que había allí. Yo algo también mencioné el día domingo. Pero esa es la afirmación en base a la verdad del plan redentor de Dios. O sea, tenemos gracia, misericordia y paz hacia el Señor, hacia Dios, pero gracias al plan redentor, gracias a la obra de Cristo, gracias a ese plan intertrinitario, ¿no? Que se dio en la eternidad pasada. Pero ahora también para nosotros de manera práctica sería pensar en cómo nosotros estamos hoy día manifestando gracia, misericordia y paz para también con los demás, porque eso va a ser también una muestra eh, inequívoca, ¿no? De esa obra que está ocurriendo en nosotros de manera constante. Creo que esto también tiene mucho complemento con lo que estamos compartiendo en el devocional de los días domingos, respecto del Evangelio, respecto de la santidad de Dios, cómo nosotros vemos la santidad de Dios y cómo nosotros vemos nuestro pecado. Entonces eso también podemos aplicarlo acá y puede llevarnos a ideas mucho más prácticas y que nos desafíen a cada uno de nosotros a que enseñanzas como esta se transformen en un desafío. Entonces tenemos que preguntarnos, iglesia, cuán sujetos estamos a esta relación entre verdad y amor. Y por otro lado, cuánto estamos manifestando nosotros, entre nosotros, en la iglesia local, en nuestras familias, etcétera, esta verdad del Evangelio, ¿ok? De manera que no solo seamos teóricos, sino que unamos de manera cierta la verdad y el amor, pero de manera práctica. Así que eso quisiera yo decir en este punto. El segundo punto, solo se lo encabezo a Patricio, desde el versículo 4. Sigan conformándose a la verdad del amor de Cristo. Sí, bueno, ya en nuestro segundo punto, en la Biblia que yo tengo dice que el versículo 6 es el tema central, y es sobre este el que me gustaría basarme, donde dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. En este versículo, ¿cierto? Podemos encontrar una frase clara, una frase directa. No es algo que se pueda malinterpretar, sino que es algo que es bien directo y que no habla acerca de la importancia del amor en la vida de nosotros, los creyentes, los que seguimos al Señor, los que hemos nacido de nuevo. Y este versículo nos indica que el amor es el mandamiento principal que Dios nos ha dejado y que debemos seguirlo. No sacamos nada con profesar o decir con nuestras palabras que somos cristianos y queda en nada, si eso no se materializa, si eso no se refleja en nuestra vida. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar este mandamiento en nuestra vida diaria? Lo podemos hacer de diversas maneras. Primero, debemos orar a Dios para pedirle que nos ayude a amar como Él ama. También debemos abrir nuestra Biblia y meditar en ella, y aprender más acerca del amor del Señor, del amor que ha tenido con nosotros. Y también podemos ver en la Biblia cómo podemos aplicar ese amor en nuestras vidas. Además, debemos vivir de tal forma que demostremos el amor de Dios hacia los demás, con nuestros actos, con nuestros pensamientos y también con nuestras palabras, que es muy importante. Finalmente, podemos demostrar nuestro amor de diversas formas. Yo pensaba en esto, cómo uno podría hacerlo. Y la que encontré fue, bueno, no haciendo discriminación, respetando a nuestro prójimo, escuchar también, ayudar cuando podamos hacerlo. Y me refiero a ayudar no necesariamente algo económico, también un apoyo emocional, también orar por nuestro prójimo, preguntarle cómo está. No es suficiente, tal como dije en el punto anterior, conocer esto, tener la teoría, sino que debemos demostrar esto. Y una forma de eso es demostrarlo también con nuestro prójimo, tal como acabo de decir, eh, sirviendo a nuestro prójimo, orando por él, preguntarle cómo está, saber cómo está, y que el Señor nos ayude a que esto no se quede como un día miércoles más, sino que hoy día mismo podamos comenzar a cambiar y amar un poco más a nuestro prójimo. Que si extrañamos a alguien un domingo, que preguntemos. Si hoy en día tenemos el alcance de tener el teléfono y
no cuesta nada mandar un mensaje. Así que eso respecto al segundo punto, hermanos. Amén. Gracias, Patito. Verso 4: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, sí, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Al menos en la lectura siempre el texto nos informa eso, que andar en la verdad no es una opción. O sea, todo mandamiento de Dios no es una opción para nosotros. Todo mandamiento de Dios es un carril, por decirlo de alguna manera figurativa, en el que tenemos que andar. O sea, andar en la verdad no es alternativo para nosotros como hijos de Dios. Andar en la verdad es el camino. Y yo pensaba en esto hoy día en la tarde, y es que nosotros siempre podemos andar mejor de lo que andamos, ¿sí? No sé, acá cuántos han hecho deporte alguna vez. Yo hace 10 años antes de casarme hice mucho trotar, y empecé trotando poquito, trotaba creo que 15 minutos, pero terminé trotando antes de lesionarme la espalda mucho. Llegué a hacer vueltas por acá, por Macul completo trotando, y sin cansarme. Lo que sí, uno empieza a fatigarse un poco las rodillas cuando hace trechos muy largos, y por una hora o un poco más. Entonces, en ese sentido, el ejercicio físico siempre uno puede mejorar. Hasta cierta edad, supongo, ya después uno no puede mejorar porque te llega también el envejecimiento. Pero cuando es joven, sí, puede siempre dar un poco más. En el camino espiritual, yo creo que es algo similar. Andamos, eh, por la gracia del Señor, eh, andamos en el camino del Señor, andamos en la verdad. Pero no tenemos que conformarnos, como yo un poco lo decía de manera bien drástica quizás el domingo, con cierto grado de mediocridad. Entonces, esto es lo que yo puedo dar. En este sentido no me incomodo, no me tengo que esforzar, luzco bien a los ojos de los demás. Pero lo más importante, hermanos, iglesia, es que no es que luzca yo bien a los ojos de los demás, sino a los ojos de Dios. Entonces, siempre podemos andar mejor de lo que estamos andando. Y de hecho yo creo que eso es un poco el concepto que está detrás de la santificación progresiva. Porque si yo siempre voy a andar igual y nunca voy a crecer en semejanza a Cristo en mi camino como cristiano a través de los años, la verdad es que tengo que examinarme, ¿no? Entonces tenemos que tener ese desafío constante de andar mejor de lo que andamos. Estamos ya finalizando este año 2024. Y ahí obviamente debemos trazar metas prácticas para poder hacerlo, ¿no? Y así como en el ejercicio, en el deporte, el levantar pesas, lo que usted quiera, usted va a tener que ir gradualmente, ¿no? Preparándose si quiere subir su nivel. Aquí ocurre de cierto modo similar, ¿no? Usted tiene que identificar esas áreas débiles de su espiritualidad, de su relación con el Señor, y empezar a trazar metas que sean logrables, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí alguien no lee la Biblia nunca, usted no saca nada con decir, bueno, voy a leer la Biblia todos los días 1 hora, porque con esa meta usted se va a ahogar. Se va a ahogar y la va a cumplir en los primeros días de enero, la va a cumplir las 2 primeras semanas y después ya va a ir soltando. Pero lea 15 minutos. Comience con leer 15 minutos o tal vez un capítulo o dos diarios. Pero eso es mejor que nada, ¿se da cuenta? Entonces así también su ejercicio físico se va aclimatando. Pero si no estamos haciendo nada, lo mismo funciona con la oración, lo mismo funciona con lo que decía Patricio hace un rato, ¿no? De preocuparse por los hermanos, de si alguien no ha venido. No, es que yo nunca lo he hecho. Bueno, el hecho de que no lo hayamos hecho nunca no significa que esté bien, ¿se da cuenta? Entonces, tal vez ya el domingo empezar. Lo peor que puede pasar, y se lo digo por experiencia propia, es que no te contesten. Y no pasa nada. No pasa nada porque, claro, uno siente un poquito entre comillas, el rechazo de que alguien no te conteste. Pero siempre tenemos que recordar esto, hermano, y es que nosotros, si bien lo hacemos por amor también al hermano, nuestro principal objetivo es servir al Señor. Entonces, cuando nosotros nos servimos, nosotros, claro, en lo práctico nos servimos los unos a los otros, pero nuestro principal depositario en nuestro servicio es Dios mismo. Entonces, a veces no importa que venga rechazo, no importa que no te contesten, que puede ser lo peor que puede pasar, pero tú lo estás haciendo para el Señor. Y claro, a lo mejor a veces no van a contestar, pero sin embargo, para alguna persona puede ser muy significativo tu llamado o tu WhatsApp. Entonces, en ese sentido también, empezar ejercitando.
empezar a ver en qué aspectos de la iglesia local o como creyentes no estamos creciendo y empezar a trazar metas que sean logrables, metas que tú puedas alcanzar una vez alcanzada y dominada esa meta, poner otras, extenderla un poco más y poder vivir de manera cada día, cada año, de manera más consistente, ¿no? Recordemos ese concepto que es importante, qué significa andar, andar en la fe, andar en Cristo, es vivir de manera coherente con la revelación que Dios nos ha traído. Entonces el desafío es enorme, ¿no? Vivir de manera coherente a la revelación de la palabra nos va a costar la vida completa. No vamos a llegar a alcanzarlo de manera perfecta. Sin embargo, no quiere decir que no debemos perseguirlo. Debemos perseguirlo. Y eso es un camino de limpiarnos, de dejar cosas atrás, de dejar hábitos pecaminosos atrás y de santificarnos. Am, Verso 5: ahora te ruego, Señora, como no escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Eh, bueno, yo les decía el domingo, ¿no? Esto está en toda la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesucristo vino a modelar este amarse los unos a los otros. Y cuando el texto dice que Cristo nos amó y que Él nos pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, en Juan 13, 34, 35, lo que nosotros tenemos que considerar es el límite del amor que el Señor tuvo, ¿no? El Señor se dio por completo, sin reservas. Eh, y así también nosotros debiésemos perseguir ese tipo de amor, ya no solo por querer tenerlo, sino en base al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos va a facultar, nos ha facultado para experimentar ese tipo de amor. No de la manera perfecta que lo hizo el Señor Jesucristo, pero sí imitando como Él lo hizo. Y recordemos también eso, ¿no? Que el amor es un acto de la voluntad, ¿sí? Y tenemos que un poco sacar esa idea del amor, solo vincularlo a los sentimientos, a las emociones. Sí tiene un componente de emoción y de sentimiento, pero el amor cristiano, como yo les decía antes, se encuadra en la verdad. O sea, no podemos hablar de amor si es que no estamos pensando en la verdad de la revelación de Dios. Los no creyentes, la gente que no cree, piensa en el amor en términos liberales, ¿no? Y es por eso que llegan a decir que está bien que dos personas del mismo sexo se casen. Está bien porque es amor. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde nuestra cosmovisión cristiana? No, es que el amor no es lo que a ti se te ocurra. Porque se imagina que hoy día se menciona eso, pero ¿qué pasa si después el amor para el mundo toma otra connotación? No, es que, no sé, por decir algo, yo me sentí ofendido, entonces actué de manera, me sentí en el amor propio, podría ser, ¿no? Hoy día que también está muy de moda, ¿no? Tú dañaste mi amor propio, entonces yo te daño de vuelta, por decirlo de algún modo. No, en el amor cristiano no es así, en el amor cristiano se ciña a la verdad, ¿se da cuenta? Y es eso lo que vamos a estar viendo la otra semana, porque alguien podría pensar, y de hecho Juan es conocido por este tema del amor. Pero acá, cuando se habla de los que tergiversan el Evangelio, eh, Juan aclara, ¿no? Que el amor tiene directa relación con la verdad y aquellos que pervierten el Evangelio, aquellos que pervierten la visión de Cristo, serán tratados y deben ser tratados de manera muy seria, ¿sí? Muy seria. Y es muy interesante lo que vamos a estar viendo en ese sentido entonces el día domingo. Pero otra vez, ¿no? Pensando en este amor que el Señor nos demanda, eh, amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Debemos ser liberados, iglesia, de nuestro egoísmo, para extendernos el amor a nuestro prójimo. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. No, no tal vez de cara a haber recibido este mensaje en particular. Es algo que tiene que pasar siempre, siempre. Cada día, cada año tenemos que ir abandonándonos ese amor propio, ese ego, y ir amando como Cristo nos enseñó a amar. Permítame un segundo. Voy a estornudar y no me salió. Estoy un poco resfriado. Así que,
Bueno, estos son los dos primeros puntos de la predicación del domingo. Esperemos con la ayuda del Señor ya estar compartiendo lo tercero el domingo que viene. Así que hay mucho paño que cortar en lo práctico y yo les invito, iglesia, a pensar en esto. La palabra del Señor debe hacernos meditar, tanto después de recibirla, mientras la recibimos, después de recibirla. Y nosotros que hemos eh, hecho esto de las aplicaciones ya hace más de un año, también la idea es eso, que pensemos y claro, en la aplicación puede haber diferencias para ti y para mí, pero el significado, el texto, lo predicado es uno, pero la aplicación puede ser distinta según el contexto de cada uno de nosotros. Así que yo les invito en oración y en dependencia del Señor a pedirle que Él nos muestre, que Él nos muestre cuáles son las áreas en lo cual este texto que hemos compartido hasta ahora aún no haya suficiente aplicación en cada uno de nosotros como iglesia local. Porque créame que cuando vayamos avanzando en esa dirección, vamos a ir siendo beneficiados. Porque cuando la iglesia se mueve en la dirección correcta, en el sentido de obedecer al Señor, toda la iglesia se beneficia, se edifica, y bueno, lo más importante es que Cristo es exaltado, ¿no? Entonces, se cumple así ese objetivo. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo de reflexión y de aplicación. Padre, te damos gracias por permitirnos tú venir otra vez a tu palabra de manera directa, tratando de enfatizar aquellas cosas que nos parecen más prácticas. Pero como yo decía recién, cada uno de nosotros requiere, Señor, eh, una aplicación personal, que no necesariamente es igual para cada uno. Yo te pido que tú me ayudes a mí a ver en qué áreas, Señor, esto tan importante como es el amor los unos a los otros, el estar en verdad y amor, no encuentra aún una manifestación más madura y te pido que me ayudes, Señor, a poder correr tras ese objetivo. Así también a cada uno de mis hermanos, Señor, que está participando esta noche en este Zoom, que tu palabra pueda ser lo suficientemente clara y que podamos sentirnos desafiados en esta dirección. Damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.